Sabemos que en el mercado tradicional existen rentabilidades cada vez más bajas. Por eso, en este seminario vamos a descubrir cómo invertir con seguridad en operaciones inmobiliarias un poquito más complejas. Bienvenidos y bienvenidas a INEAF Hablando. En este seminario abordaremos temas como estrategias inmobiliarias, compra de créditos con garantía hipotecaria o adquisiciones de viviendas ocupadas. Temas y escenarios tan a la orden del día y que pueden generar cierta incertidumbre. Lo haremos de la mano de Andreas Ruigómez. Andreas es abogado especializado en subastas inmobiliarias y socio del bufete Ruigómez. Bienvenido, Andreas. Todo un placer tenerte aquí con nosotros. Y si te parece, primero de todo te voy a pedir que tú te presentes un poquito más y nos hables un poquito de tu trayectoria profesional. Perfecto, nada, pues muchas gracias a vosotros por invitarme, a ti especialmente. Y bueno, yo soy abogado, me dedico principalmente al sector inmobiliario y a operaciones complejas, es decir, me dedico a asesorar a clientes que realizan operaciones inmobiliarias, pero un poco más complejas que lo que sería una compra-venta normal, pues ya sea a través de subastas, decisiones de remate y este tipo de operaciones. Si te parece, vamos a dar comienzo y cuéntanos por qué hablar hoy de seguridad jurídica, ¿no?, en esas operaciones inmobiliarias es, digamos, más importante que nunca. Pues lo que ocurre es que en el mercado tradicional hoy día está muy tensionado, entonces sobre todo los inversores que intentan buscar operaciones rentables ven que en las compraventas tradicionales se les está complicando y están derivando a otro tipo de operaciones como son esas subastas, esas cesiones de remate, compras de crédito, pisos ocupados, que son operaciones inmobiliarias complejas y en las que la parte jurídica juega un papel fundamental. Es decir, estas operaciones se basan en la ley. Hay que conocer muy bien la ley para prever los riesgos de este tipo de operaciones. Vale, me has hablado de cesiones, ahora después vamos a ir entrando en profundidad y viendo un poquito qué son todas esas cosas. ¿Cuáles serían los errores más comunes que pueden cometer los inversores si no conocen toda la ley, ¿no?, esto que nos estás comentando? Sí, pues principalmente hoy día los riesgos son dos. El primero, al final, es asumir un coste extra, porque exista, por ejemplo, a lo mejor una carga que no han sabido identificar y ellos pensaban que iban a comprar en 100.000 y luego resulta que aparte de sus 100.000 tienen que pagar otros 30.000. ¿Sí? Ese sería el primer riesgo. Y el segundo riesgo es dar con un ocupante al que no puedan echar, porque la ley actualmente, pues en determinadas circunstancias, imposibilita echar al ocupante. Y entonces comprar un activo en el que viva una persona a la que no puedas echar y que viva ahí, digamos, sin pagar nada por residir en la vivienda. Claro, que sea una complicación para ti a la hora de haber invertido, ¿no?, en esa vivienda. Eso es. Desde tu experiencia, Andreas, ¿qué diferencia podrías contarnos? ¿Qué crees que hay entre hacer una inversión segura y hacer una que no lo sea tanto? Bueno, pues la diferencia es o ganar dinero, ¿no?, si eres un inversor, o llegar incluso a perderlo. O a lo mejor no una pérdida directa, porque a lo mejor no es una carga, pero que se te bloquee la operación durante determinados años porque tengas, por ejemplo, es una persona que no puedas echar y a lo mejor estés 3 años con esa persona viviendo ahí. Entonces, al final, deja de ser una inversión rentable, claro, aunque a lo mejor no pierdas dinero, pero deja de ser una operación rentable y, bueno, se convierte en una operación bastante mediocre. Vale, ¿y por qué crees que actualmente el inversor inmobiliario está, digamos, rotando hacia inversiones un poquito más complejas? Porque los precios han subido mucho en los últimos años y entonces se ajustan mucho los márgenes en los que puedes comprar una vivienda, por ejemplo, reformarla y venderla o comprarla y alquilarla. Están muy ajustados. Prácticamente es difícil que salgan los números. Entonces, cuando primero no encuentras oferta suficiente y la oferta que aparece no tiene margen que estás buscando, pues el inversor inmobiliario lo que está derivando es a otro tipo de operaciones que a lo mejor hace 5 años eran impensables. Pues eso, la subasta, cesión de remate o compras de crédito, que son operaciones súper complejas, pero que la gente está entrando porque no ve producto en el mercado tradicional. Vale. ¿Y cuáles podrías decirnos que son las principales fuentes de riesgo, digamos, en esas inversiones, incluso hasta en las más convencionales? Pues
En una compraventa tradicional, digamos que el principal riesgo es que el vendedor te oculte algún defecto de la vivienda o alguna carga semioculta, digamos, pero ese suele ser el riesgo principal, ¿no? En una compraventa normal, la realidad es que al vendedor le interesa vender y te suele dar información al respecto. Mientras que en este tipo de operaciones, el vendedor, que al final no deja de ser el deudor o el ejecutado, no tiene ninguna intención de darte información. Y generalmente quien ejecuta, a lo mejor el banco para cobrar su deuda, tampoco, no porque no tenga interés, o sí, pero también porque no tiene conocimiento del inmueble en concreto. Entonces, en esas operaciones, pues los problemas suelen ser mayores porque eres tú el que tienes que hacer toda la investigación sin que nadie te lo facilite. Vale, preocuparte tú, digamos, en ver que todo está correcto. Vale. Tú como abogado, Andreas, ¿qué papel crees que juega el abogado precisamente en esas compraventas tradicionales? En una compraventa tradicional el abogado es una figura un poco más de asesoramiento y de supervisión de que todo esté correcto, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor no es un papel fundamental en una compraventa normal. Quizás en una compraventa, pues que tiene parte de deuda de una hipoteca que todavía no se ha pagado y así, pues puede tener un papel un poco más decisivo o sobre todo estar informado de cuáles son los pasos que se deben dar. Pero lo que digamos que en una compraventa normal es más un asesoramiento o darle tranquilidad al cliente más que un papel fundamental como podría ser en otro tipo de operaciones. Vale, ¿y qué documentos o comprobaciones, ¿no?, deberíamos de realizar o debería de realizar el inversor antes de realizar esa compraventa? Sí, en una compraventa normal lo que se suele hacer es pedir la nota simple para ver quién es el dueño, si la persona a la que le estás entregando el dinero es el dueño, si tiene cargas, para ver que luego resulte que la compraventa sea inviable porque tiene muchas cargas, luego pedir las deudas de la comunidad de propietarios, pedir las deudas del IBI, si es que tiene, o de los recibos del IBI de que está al día, y pues básicamente esa sería la documentación que necesitarías en una compraventa normal. Vale, para adquirir la vivienda, digamos, sin problemas y sin que luego, pues, en la comunidad de propietarios, por ejemplo, te quieran decir, oye, mira que se debía tanto, ¿no? O que esté todo al día, ¿no? Vale. ¿Y qué tipo de cláusulas o errores crees que son los problemas lo que más genera problemas? Cláusulas que se pongan en los contratos. Sí, en esas compraventas normales lo que yo detecto cuando viene el problema, porque a mí como abogado me vienen cuando tienen un problema. Claro. Y es porque a lo mejor pues el contrato de arras, por ejemplo, que han firmado, lo han descargado de internet y no prevé todas las posibilidades o no queda claro qué sucede o de quién es el incumplimiento en un caso o en otro. Entonces, lo que en esas compraventas normales, lo que más problemas genera es, pues eso, no una redacción deficiente del contrato de arras que no contemple todas las posibilidades y que luego dificulte saber de quién es la culpa o de quién es el incumplimiento. Vale. Digamos, pues por atar eso antes de que ocurra, previo al problema, no antes de que ocurra el problema. Vale, ¿cómo podría protegerse el comprador de una vivienda en este caso frente, pues, a eso, ¿no? A vicios ocultos o defectos registrales? ¿Cómo podría protegernos? Lo que tenemos, una cosa son defectos, vicios ocultos físicos, que eso, digamos, desde el punto de vista jurídico es complicado. O sea, sí que es cierto que tiene una responsabilidad, ¿no?, el vendedor. Pero protegerte, pues, antes quizás tengas que ir a verlo con un arquitecto o así, ¿no? No solo en cuanto a físico. Y en cuanto a situaciones jurídicas, pues pidiendo documentación registral. La documentación registral puede ser una nota simple o una certificación. La nota simple es simplemente informativa. Si hay un error en esa nota simple, que yo que analizo muchos, detecto errores, pues nadie responde por él. Y si pides una certificación, ese sí que es el contenido del registro de la propiedad y el registrador, si hubiese un error, responde por él. Aún así, lo normal, porque es mucho más barato y mucho más rápido, es que los inversores trabajemos con notas simples porque la posibilidad de error es pequeña, pero que saber que existe. Vale, o sea que la hay, ¿no? Sí, si queremos de verdad tener la certeza, es mejor una certificación registral. Certificación registral, vale. ¿Y qué mecanismos nos podrías contar que existen, ¿no?, para evitar fraude inmobiliario? Bueno, pues sobre todo en este tipo de compraventas normales, evitar entregar dinero en efectivo y sin garantías, ¿de acuerdo? Sobre todo pues a inmobiliarias, digamos de una señal, ¿no? La señal en efectivo. Yo de ese tipo de prácticas intentar escapar un poco. Y luego, pues
hay veces que lo que hace gente es vende el activo, pero justo antes de la venta ha vendido la posesión a otra persona. Entonces, pues por ejemplo, muchos fondos o muchos compradores profesionales lo que hacen el mismo día de la compra-venta, componen en el contrato de arras que tienen que ir a ver la vivienda para que esté libre de ocupantes y que no haya nadie ahí que no estaba previsto. ¿El mismo día? El mismo día, sí. Por la mañana visitas la vivienda y luego de ahí vas a notaría. Ah, bien. Y hablando del papel del inversor, ¿no? La persona que invierte, ¿qué habilidades o conocimientos piensas que debe tener, ¿no? Adicionales para enfrentarse, digamos, a esas operaciones inmobiliarias más complejas? Pues aparte del conocimiento, digamos, inmobiliario desde el punto de vista, digamos, económico o de mercado, es decir, saber cuánto vale el activo, pues lógicamente en estas operaciones más complejas necesitas tener unos ciertos conocimientos jurídicos o un apoyo jurídico para evitar meter la pata, saber exactamente qué es lo que estás comprando, en qué circunstancias y cuánto vas a tener que pagar por ello. Vale, y concretamente, ¿qué perfil de inversor sería el que mostraría más interés por este tipo de operaciones? Pues como te digo, hace 5 años, por ejemplo, una compra de crédito era un inversor muy especializado. Hoy día, cualquier inversor que haya realizado operaciones en los últimos años, sí, como no encuentra a lo mejor producto con esa rentabilidad, casi cualquier inversor está barajando entrar en estas operaciones o ya ha entrado. Entonces, hoy día, desde mi punto de vista, con cierto desconocimiento, se está entrando mucho en este tipo de operaciones. Vale, ¿y por qué entender esa parte legal, ¿no? Marca una diferencia entre ganar mucho dinero, incluso como nos comentaba antes, llegar a perderlo? Porque al final estas operaciones, ¿sí? a diferencia de una compra-venta normal, bueno, una compra-venta normal también se basa en la ley, pero en estas operaciones, como comentábamos antes, la ley es fundamental, o sea, el derecho es fundamental, porque, por ejemplo, a lo mejor a ti te están vendiendo un crédito hipotecario, te están diciendo que te están vendiendo un activo, pero no. O sea, un activo inmobiliario, pero no, te están vendiendo un producto financiero, te están vendiendo un crédito. Entonces, tú tienes que saber exactamente lo que estás comprando y qué pasos tienes que llevar para concluir ese producto financiero en una operación inmobiliaria. Y eso solo puedes hacerlo si tienes ciertos conocimientos jurídicos. Claro, y ahí está la diferencia, ¿no? Vale. Vamos a hablar ahora, si te parece, Andreas, un poquito, nos vamos a adentrar en la subasta judicial, en la subasta inmobiliaria, ¿vale? Entonces, explícanos un poco, pues, por ponernos en contexto, qué es eso de una subasta inmobiliaria, ¿vale? Y qué tipo existen. Bien, pues una subasta inmobiliaria no es más que generalmente la parte final de un proceso administrativo o judicial para intentar cobrar la deuda que tiene el dueño del inmueble. Es decir, yo tengo una deuda contigo, pues tú me pones un procedimiento judicial y sacas a subasta uno de mis inmuebles para cobrarte esa deuda. Entonces, subastas existen muchos tipos, pero las principales son hipotecarias, gente que ha dejado de pagar la hipoteca, ¿sí? Judiciales, reclamaciones entre particulares o entre empresas por deudas, y luego subastas de Hacienda, es decir, gente que tiene deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, que también son las subastas de la Seguridad Social. Vale. Y luego también, por último, pues también están las subastas concursales, que cuando una empresa no puede pagar sus deudas, se va a concurso de acreedores, pues hay una fase última que es liquidar todo su patrimonio, generalmente a través de subastas. A través de subastas, vale. ¿Y los inmuebles, de dónde surgen, no? Esos inmuebles que acaban en subasta. Mayoritariamente son de hipotecas impagadas, sí, deudas con Hacienda y deudas con la Seguridad Social. Digamos que esas son el número mayor, sí, eso vale. es. Eso es. Vale, digamos que vienen de estas tres fuentes, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Vale. ¿Y qué ventajas y riesgos tendría participar? Pues ventaja es el potencial descuento sobre el valor de mercado que puedas conseguir. Sí. Esa es la ventaja que buscamos todos y por lo que participamos en subastas. Y el riesgo, pues a raíz un poco de lo que comentábamos antes, pues no saber realmente tener certeza de si vas a tener que pagar lo que estás pujando, es decir, 100.000, o vas a tener que además pagar otros gastos que tú no has previsto porque no has sabido interpretar la documentación, la nota simple, la documentación que te da el portal. Sí, o incluso encontrarte la vivienda ocupada o cualquier cosa de esa. Vale. ¿Y qué debería analizar el inversor, que estamos hablando un poco de lo mismo, antes de realizar la puja?
Pues antes de realizar la puja tienes que hacer una investigación jurídica y una investigación de campo. La investigación jurídica es pues ver que todo está en orden en cuanto a las cargas, saber exactamente lo que vas a tener que pagar por ese activo. Vale. Y luego está la investigación de campo, que es saber si está ocupado, quién lo está ocupando y también saber las deudas de comunidad que tenga el inmueble, porque vas a tener que asumir un número concreto de esas deudas, y saber las deudas del IBI que tenga el inmueble, porque también vas a tener que asumir las deudas del IBI que tenga el inmueble. Entonces, con todo eso, pues hacer una parte de estudio jurídico, una parte de estudio de campo, y en base a eso decidir si participas en esa subasta o la descartas. Vale, básicamente serían las mismas comprobaciones que nos aconsejas que hagamos para comprar una vivienda, ¿no? Pero a la hora de realizar la puja, ¿no? Y de participar en la subasta. La diferencia es que cuando tú vas a comprar en una compraventa normal, el vendedor te da un certificado de deuda de la comunidad de propietarios, el vendedor te entrega el último recibo del IBI, te facilita toda la documentación, mientras que en la subasta tienes que ser tú el que lo consigas. Y buscarlo tú por tu propia cuenta, vale. ¿Y qué ocurriría después de ganar esa subasta? Pues después de ganar la subasta, vendría el proceso de adjudicación, ver si te lo adjudican o no, depende del importe de la puja, y una vez que tienes la adjudicación, tomar la posesión, porque una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión. Entonces tienes que tomar posesión del inmueble, que lo puedes hacer vía acuerdo con quien viva allí o vía judicial, que a veces tienes que iniciar un nuevo procedimiento judicial para poder tomar posesión. Vale, ¿y esa posesión judicial qué papel juega? Bueno, la posesión judicial es fundamental porque si tú vas a un activo y tomas la posesión por tu cuenta, estás cometiendo un delito que puede ser más o menos grave si era la vivienda del deudor o la vivienda del inquilino de quien viviese ahí, ¿no? O por el contrario, no era su vivienda habitual. Pero la posesión judicial es fundamental porque, como comentábamos antes, tú puedes adjudicarte un inmueble y que no te deje el juzgado tomar la posesión. Entonces, bueno, pues tienes un activo, pero que no puedes hacer nada con él. A media, digamos, ¿no? Sí. Vale. ¿Y por qué piensas entonces que hay inversores en este sentido que pueden perder o ganar dinero en las subastas? Porque principalmente la gente no conoce todo el proceso que lleva una subasta. Subestima los plazos. Hay gente que se gana una subasta y se piensa que en una semana el juzgado le va a dar las llaves, y no es así. Son meses, incluso depende de la subasta y depende de las circunstancias, pueden ser años. Entonces, eso es el principal error que comete la gente cuando entra en una operación, que calcula que va a ganar dinero en un X determinado tiempo, pero se da cuenta luego que pueden ser meses. Entonces, eso es lo que a lo mejor no ha cometido un error en cuanto a todo lo que tiene que pagar, pero sí que suelen cometer errores en cuanto a estimar los plazos de la operación, y eso te va a determinar el descuento que tengas que hacer, porque no es lo mismo comprar un activo de una semana para otro que comprar un activo hoy y que te lo adjudiquen dentro de 12 meses. No es exactamente lo mismo. Claro, en base a los cálculos a lo mejor que tú hayas hecho, ¿no? No es lo mismo el valor a corto plazo a que si luego finalmente se demora y tardamos 2 años en ver ese resultado, pues no sabemos cuál va a ser el precio del mercado, ¿no? Y tampoco es lo mismo ganar un 20% en 6 meses que en 3 años. Claro. Que tú ganes un 20%, pero no es lo mismo. No es lo mismo en los tiempos, ¿no? Vale, las cesiones de remate. Es algo que nos has comentado al principio, he dicho que nos íbamos también a detener un poquito. Cuéntanos un poco qué es eso de la cesión de remate y en qué se diferencia de adjudicarse en subasta, por ejemplo. La cesión de remate es prácticamente a casi todos los efectos una subasta. La única diferencia es que la cesión de remate tú no pujas directamente en el portal de subastas, sino que llegas a un acuerdo con el fondo o con el banco que está ejecutando esa deuda. ¿Por qué? Porque la cesión de remate es una figura que prevé la ley para cuando la subasta se queda desierta, es decir, no puja nadie o pujan muy poco, o quien gana la subasta es el ejecutante, es decir, el banco, pues la ley prevé un trámite para que el banco pida la adjudicación, pero te ceda a ti el derecho a quedarte el inmueble, ¿de acuerdo? Eso se hacía después de la crisis inmobiliaria para liberar el balance de los bancos. Entonces ellos pedían la adjudicación, pero luego le cedían a su sociedad inmobiliaria el remate, ¿no? Entonces la cesión de remate es prácticamente una subasta, pero lo único que hay una negociación previa privada entre tú y el fondo o el banco para acordar el precio por el que lo vas a comprar. Vale. ¿Y qué implicaciones jurídicas tendría eso para el cesionario? Y por otra parte, ¿qué errores serían los más comunes en este caso? Pues el error más común generalmente es fiarse un poco de la documentación o de la información que te está dando
el banco o el fondo que te lo quiere vender, que tiene un interés en vendértelo y a lo mejor ocultarte determinada información, ¿no? Entonces, eso sería digamos, uno de los errores. Y luego, pues el error es tampoco hacer un estudio como si se tratase una subasta, sino pensar que el fondo o el banco te lo va a vender todo acorde y no haber estudiado. Normalmente con cargas previas no suele haber problemas, pero sí hay problemas de deudas de comunidad, deudas de IBI y muchos problemas de posesión, porque muchas de esas cesiones de remate se dan las circunstancias para que se suspenda la posesión. Entonces, esos son principales, digamos, errores que suele cometer la gente. Vale, y en el caso de el inversor que participa en esa cesión de remate, ¿qué precauciones debe tomar para que, bueno, pues para que esto no le ocurra? Sí, pues tiene que hacer una investigación nuevamente jurídica y de campo, como si se tratase de una subasta, es decir, estudiar las cargas, intentar averiguar las deudas de la comunidad de propietarios, intentar averiguar las deudas del IBI y hacer esa investigación de campo, acercarse a la vivienda, ver quién vive allí, si es un inquilino, si es un ocupa, si está vacío o si es el deudor, para en base a ello determinar cuánto puede ofrecer o directamente si la tiene que descartar. Vale. Vamos a hablar un poquito de la compra de crédito, si te parece, Andreas. Entonces, cuéntanos qué diferencia hay entre adjudicarse un inmueble en subasta y comprar un crédito NPL. Y explícanos un poquito qué es eso del crédito NPL. Vale, los créditos NPL son básicamente créditos que están impagados. Vale. Generalmente los que se venden son con garantía hipotecaria. Es decir, yo pido una hipoteca sobre un inmueble, dejo de pagar y entonces yo debo dinero al banco. El inmueble no es del banco, el inmueble es mío, pero yo le debo un dinero al banco que tiene una garantía sobre ese inmueble y entonces lo que hace el banco es vender ese crédito ya sea a un fondo o a un tercer inversor. Entonces la principal diferencia es que una compra de crédito a priori es una operación financiera, es decir, yo estoy comprando una deuda, imagínate, una deuda de 150 yo la compro por 100. Luego puedo cobrar 150 o luego incluso puedo adjudicarme el inmueble que está garantizando esa deuda y convertirse en una operación inmobiliaria, pero a priori es una operación financiera. Mientras que una adjudicación en subasta, una participación en subasta o una cesión de remate es directamente hacer una operación financiera, una operación inmobiliaria, porque lo que estás haciendo es comprar el activo. Vale, ¿y por qué se ha vuelto o se ha convertido, ¿no, en tan popular esta inversión? Bueno, a raíz de lo que hablábamos antes, un poco de la tensión en el mercado, y también se está haciendo mucho marketing sobre este tipo de operaciones, que para mí, de las que vamos a comentar o hemos comentado hoy, son las más complicadas, más técnicas y más riesgo de plazo tenemos, ¿de acuerdo? Porque, como digo, no es una operación inmobiliaria, es una operación financiera que luego se puede convertir en una operación inmobiliaria, pero que se tienen que dar muchas circunstancias para que se convierta en una operación inmobiliaria. Claro, para que eso termine siendo una operación inmobiliaria, pero que a priori tendríamos que tener clara, digamos, esa diferenciación, ¿no? No es una operación inmobiliaria, es una operación financiera. Claro, tú estás comprando un crédito, un derecho a cobrar una determinada cantidad. Claro, que luego puede revertir y convertirse en operación inmobiliaria o no. Tú esa cantidad la puedes cobrar quedándote el inmueble, en caso de una subasta, o puede ser que alguien puje mucho más de lo que es tu crédito, tú no quieras seguir poniendo dinero en el juzgado y entonces digas, oye, pues yo me conformo con cobrar lo que teóricamente me debían. Tú has comprado con un descuento sobre lo que deben y entonces ganas esa diferencia. Vale. Y en este caso, en el caso de comprar un NPL, ¿qué comprobaciones previas serían las que deberíamos de hacer? Aquí tenemos que pedir al fondo que nos lo vende, que nos entregue, intentar todo el expediente judicial, pero si no, por lo menos los últimos trámites judiciales que ha habido, ¿no? Porque una NPL, o sea, un crédito se ejecuta dentro de un procedimiento judicial. Entonces, tú tienes que saber exactamente en qué estado se encuentra el procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque una ejecución de crédito en España de media dura 4 años. No es lo mismo comprar un crédito que hay que presentar la demanda, que sabes que tienes un escenario de 4 años, a comprar un crédito que está a punto de salir a subasta. Digamos que el plazo es mucho más corto para hacer efectiva esa inversión. Entonces, eso lo primero, saber en qué estado está el procedimiento. Y luego también saber si se trata de la vivienda habitual del deudor, porque puede ser una suspensión por vulnerabilidad. Entonces, también si luego tu idea es quedarte con el inmueble, si planteas la operación
como luego convertirla en una operación inmobiliaria, pues en ese caso también tienes que hacer esa investigación de campo, de saber quién vive allí, cuáles son sus circunstancias, intentar hablar con ellos, ver si están abiertos a negociar. Claro, eso también dependería, esta última parte, de la intención que tú tengas con ese inmueble, digamos. Sí, pero digamos que las operaciones de compra de crédito más rentables y más rápidas son aquellas en las que tú compras el crédito, llegas a un acuerdo con el deudor, haces una dación en pago y entonces tú te quedas el activo y a él le perdonas la deuda. Entonces esas son las operaciones más rápidas y más rentables en compra de crédito. Entonces, para plantear esa operación tienes que haber hecho un contacto con el deudor previo para saber cuál es su interés. Sí, por tantear un poco cómo va. Vale. ¿Y qué ocurriría, Andreas, en el caso de que el inmueble estuviera ocupado, ¿no? O hubiera incidencias judiciales? Pues si está ocupado, hay que ver si se trata de un ocupa, ¿de acuerdo? Si se trata de un inquilino o si se trata del deudor. Entonces, si se trata de un ocupa, generalmente no hay problema, el juzgado los va a echar. De hecho, dentro del procedimiento de ejecución existe un trámite rápido para echarles. Si se trata de un inquilino, hay que ver si ese contrato está o no en vigor. Si está en vigor, le vas a tener que respetar, depende de la fecha del contrato que sea. Y luego, si se trata del deudor, pues ahí es cuando, si se da la situación de vulnerabilidad y se dan una serie de circunstancias que prevé la ley, podría suspenderse el lanzamiento de momento hasta mayo de 2028, pero que no sabemos qué va a pasar, si se va a prorrogar o no. Y luego también, en cuanto a las incidencias judiciales, pues ver cuando pides ese expediente al ejecutante para que te entregue toda la documentación judicial, ver si ha habido oposición, si ha habido recursos de apelación, para saber un poco también cuál es la dinámica de ese procedimiento, porque hay procedimientos que van muy rápidos porque el deudor no hace nada y hay procedimientos en los que el deudor lógicamente lucha por su casa, por su vivienda o por su inmueble y entonces te ralentiza todo el procedimiento. Vale. Y Andreas, ¿qué mecanismos legales permiten al comprador del crédito, digamos, quedarse con la vivienda? Pues para quedarse con la vivienda, el comprador del crédito tiene dos opciones. Primera, llegar a un acuerdo con el deudor y hacer una dación en pago, como hemos comentado. Es decir, el deudor te vende la vivienda y tú le perdonas el crédito y puede ser que le tengas que pagar algo extra o no, depende de las circunstancias. Y la otra opción, si no hay acuerdo con el deudor, necesariamente tienes que ir a celebrar la subasta del inmueble y o pujar en esa subasta o que se quede desierta. En esas circunstancias, el ejecutante, es decir, quien ha comprado el crédito, se puede quedar con el inmueble. Vale. Y hoy en día, ¿qué papel estaría jugando, digamos, el tema de la ocupación en valorar la rentabilidad de una posible operación? Claro, pues al final, hoy día, todo el mundo está entrando en operaciones de inmuebles ocupados porque no hay producto rentable en el mercado o es muy difícil conocerlo, ¿no? Entonces, es una circunstancia que hay que valorar. Lo que ocurre, y sobre todo saber qué tipo de ocupante es, ¿no? Si es un ocupa, pues generalmente no hay problema, pero si ya es un inquilino que tenga un derecho o que haya sido declarado vulnerable, haya dejado de pagar, pues ahí sí que podemos tener problemas. Claro, entonces valorar un poco las circunstancias de ese ocupa para ver si realmente merece la pena entrar en esa operación o no. Vale, ¿y qué vías legales o mecanismos tendríamos para recuperar la posesión del inmueble que esté ocupado? Sí, pues aquí tenemos distintas vías dependiendo de dónde venga el activo, ¿no? Entonces, si te lo adjudicas en una subasta, en una cesión de remate o en una compra de crédito, ahí dentro del propio procedimiento judicial existe pues un incidente para tomar la posesión, ¿de acuerdo? Entonces es un procedimiento más o menos rápido dentro de la lentitud de los juzgados, pero es un proceso más o menos rápido. Si tú has comprado un piso ocupado o has adjudicado una subasta administrativa de Hacienda o Seguridad Social que ellos no pueden darte la posesión, ahí tienes que iniciar un nuevo procedimiento judicial, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que te interese, ese procedimiento nuevo judicial puede ser un procedimiento penal por ocupación, digamos, o un procedimiento civil. Entonces, pero necesariamente si no llegas a un acuerdo con el ocupante, en esas circunstancias tienes que iniciar un procedimiento judicial nuevo. Vale, si no se llega a acuerdo, procedimiento. Ya de un tipo u otro, pero procedimiento. Vale, ¿y qué precauciones debería de tomar el inversor al comprar un inmueble pues que venga de un banco, fondo, Sareb? ¿Nos explica un poco también qué es eso? Eso es. Pues a ver, de un banco o de un fondo, bueno, o de Sareb, al final Sareb es lo que se llamó el banco malo, donde se metieron todos los activos tóxicos de la
de la crisis inmobiliaria. Entonces ahí se metieron un montón de activos bancarios, inmuebles, digamos, tóxicos que fueron a parar a Sareb y que Sareb ha ido vendiendo los últimos años, aunque actualmente parece ser que lo tiene un poco paralizado el vender activos, ¿no? Vale. Entonces, las precauciones que tienes que tomar, pues generalmente aquí no suele haber problemas de cargas registrales, es decir, no suele haber cargas previas. Las precauciones que tienes que tomar es que sepas que generalmente los fondos o los bancos, cuando venden un activo, pues arrastra deudas de comunidad de propietarios, arrastra deudas de IBI y ellos solo se hacen responsables de las deudas del plazo en el que ellos han sido dueños, con lo cual muchas veces tienes que acabar pagando esas deudas, ¿bien? Y luego, pues eso, cuando no han sido suficientemente transparentes con la venta, pues que haya un ocupante que tenga un derecho a estar allí, porque haya una resolución judicial que diga que esa persona puede estar allí por haber sido considerado vulnerable, ser el deudor o la cuestión que sea, y entonces tú compres un activo que no, como hemos hablado, no puedas hacer nada con él. Entonces esos son los principales riesgos. Es verdad que ellos suelen darte mucha más información cuando es una venta normal que en una subasta, pero aún así hay determinadas operaciones y determinados players que no dan demasiada información y que tienes que andarte con ojo. Vale. ¿Y por qué en este tipo de operaciones inmobiliarias el análisis debería de ser más riguroso aún si cabe? Bueno, en general en las operaciones que estamos mirando, básicamente es por la falta de transparencia o falta de información que tiene el que va a hacer la operación, ¿no? Ya hemos hablado que en una operación normal, pues si va a vender una persona que tiene una hipoteca, pues dice, oye, mira, yo debo de la hipoteca 20.000 euros, me los descuentas del precio de venta. Eso es una compraventa normal. Vale. O en la comunidad te adjunto este certificado. Pero en todas estas operaciones esa información no se tiene y tienes que buscarla tú o muchas veces no puedes ni incluso acabar obteniéndola. Entonces tienes que jugar con hipótesis. Vale. Andrea, habida cuenta que estamos llegando ya al final de este seminario, tengo que preguntarte ¿qué principios resumen tu filosofía de inversión segura? Bueno, pues yo lo que hago es intentar despejar todas las incógnitas posibles. ¿Sí? Y si hay alguna que no soy capaz de despejar, alguna de estas que hemos hablado, de cargas, de deudas, de ocupantes, siempre reducir el precio que voy a ofertar. Prefiero perder una subasta o que no me acepten una oferta por un determinado activo a subir y asumir un riesgo que luego puede poner en peligro la operación, me puede hacer perder dinero o mantenerlo parado durante años. Vale. Y ya para terminar, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar el mercado inmobiliario bajo tu punto de vista? Bueno, yo no soy experto en inmobiliario, soy abogado, ¿no? Pero sí que veo cierta tendencia a desplazarse a estas operaciones. Tenemos un problema de oferta real en sitios con esa demanda, ¿no? Lógicamente en poblaciones desaparecidas pues no hay ese problema, pero digamos en las capitales de provincia y ciudades principales tenemos un problema real de oferta. Entonces, cuando no se cubre la oferta, cuando no se cubre, o sea, la oferta, la demanda superior a la oferta, pues la gente se desplaza a estas operaciones, con lo cual creo que en los próximos años mucha gente se va a ir desplazando a estas operaciones como ya lo está haciendo, y si no están correctamente formados, asesorados o no tienen los conocimientos, pues veremos mucha gente que haga operaciones desastrosas o que incluso pierda dinero. Claro, pero es la tendencia según el mercado actual que tenemos y la situación actual en la que estamos. Claro, lo que te decía, o sea, hace 5 años un inversor inmobiliario jamás se planteaba la operación de entrar en una compra de crédito. Claro. Hoy día cualquier inversor que ha comprado una casa y la ha puesto en alquiler ya está planteándose entrar en compras de crédito. Claro. Entonces, esa sería la tendencia. Sí. Vale. Y ya para finalizar, esto es una pregunta un poquito más personal, a modo curiosidad. ¿Qué habilidades o conocimientos te hubiera gustado adquirir antes en tu carrera profesional y por qué? Pues me hubiese gustado adquirir todos estos conocimientos hace 10 años, porque en ese momento el mercado inmobiliario vivía un momento muy dulce para el comprador. Es decir, había unos precios absolutamente que hoy son imposibles de obtener en ningún tipo de operación. Entonces me hubiese gustado tener todo este conocimiento, tanto jurídico como de relaciones y conocimiento de gente, para haber entrado quizás
10 años antes en el mercado inmobiliario. Muy bien, Andreas, pues muchísimas gracias por este conocimiento, como tú bien dices, por haberlo compartido con nosotros y por haber estado hoy aquí en este seminario. Gracias de verdad. Nada, muchas gracias a vosotros y un placer. Esperamos que la participación de Andreas nos haya ayudado a comprender algo mejor el complejo mundo de las inversiones inmobiliarias. Esperamos también que les hayan servido de ayuda las estrategias aportadas para maximizar la rentabilidad, sobre todo en escenarios complejos como pueden ser el de la ocupación, y evitar así errores que nos puedan costar mucho dinero y mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todas las que nos habéis acompañado una vez más. Antes de despedirnos, recordaros, como siempre, que en INEAF Hablando os esperamos para compartir con todos vosotros nuestros seminarios y aprender de expertos y profesionales como Andreas en todo tipo de temas jurídicos y de interés. Un saludo y nos vemos en la próxima.